creo que es un personaje que vale la pena rescatar, porque yo creo que fue en el fondo y en la forma un auténtico traidor a la patria. Y claro que se han escrito ya novelas, ¿verdad? Claro, este personaje. Sí, hay un libro escrito por Verónica González Laporte que se llama El hijo de las sombras, sobre Juan Nepomuceno Monte, y esta autora está acompañando a Guadalupe Loaesa en la escritura de este libro, La Mariscala, que trata sobre Pepita de la Peña, que estuvo casada con el mariscal Bazán, y es toda la saga de su matrimonio, de su que es justo la época de la que estamos hablando. Exactamente, entonces es un libro que les recomendamos mucho a los conspiradores en casa para que lo lean. Pero vemos entonces a un hombre que se opone a la anexión de Texas. Sí, vemos un hombre que lucha en el Álamo. Lucha en San Jacinto. Está en contra de... es más, cuando ya se declara la anexión en el año 46, 45, él pide definitivamente sus pasaportes, ya siendo embajador en Washington, y se regresa. Retira, sí. O sea, él lucha es lo curioso, lucha por la soberanía nacional, y hay muchos ejemplos para demostrar. Sí. Y mira, inclusive antes, en 1839, cuando era embajador en Bélgica, Anastasio Bustamante, presidente de México en ese momento, en un interinato con Santana, lo trae al país y lo hace ministro de la Guerra y Marina otra vez. En varias ocasiones ocupó ese cargo. Pero, ¿sabes? Yo creo que lo que sucede es decir, sí tenemos este personaje que es liberal moderado, que realmente defiende mucho el sentido de la patria y de la soberanía, como ustedes lo mencionan, pero yo creo que después de la guerra, después de que se pierde la mitad del territorio, yo creo que él entra, como muchos otros, en un conflicto de ver que no hay un remedio para México. Y yo creo que después de haber estado él dentro de la estructura republicana, porque en todos años pudo haber sido República Federal o Central, el hecho es que para él y para muchos otros, por ejemplo Gutiérrez de Estrada, la República había fracasado. O sea, había quedado demostrado entre 1824 y 1847, después de la guerra, 48, sí, que la República, al menos para ellos, era un fracaso. Es que tienes razón, y que había totalmente. quizá que buscar una alternativa. Y eso lo va a juntar con Gutiérrez Estrada. Pero ve cómo protesta Juan Nepomuceno. Y con Miramón también. ¿Cómo protesta Juan Nepomuceno al Monte cuando se van a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo? Él dice, no los firmen. Exacto. Esto es una traición a la patria. Y se niega que... Hasta ahí no era Guadalupe Hidalgo son los tratados... Los monta al monte. Así es. Sí. O sea, No, por eso, todos de locos. por eso es el quiebre de él. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, para nuestros conspiradores en casa, es el tratado vergonzoso que se firma cuando México pierde todos los territorios del norte, llámese... En 1848, si no me equivoco. Ya se ha perdido Texas, Arizona y California, Nuevo México y California, México, parte de Utah, en fin. Pero bueno, él se opone a todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que pasa un poco lo que tú dices. Mira, yo lo entiendo así. Durante todo este periodo que menciona Alejandro, los vaivenes de la política iban de liberal a conservador. Otra vez liberal, otra vez conservador. ¿Cuándo fue conservador Juárez? No, Juárez no. O sea, pero entiendo, ni siquiera, yo creo que no podemos hablar de liberales y conservadores propiamente hasta la época de la Reforma. Antes pasan del federalismo al centralismo. Por eso. Se mueven dentro de un mismo espectro. Pero el centralismo era una actitud conservadora de esos políticos como Bustamante, que fue presidente en intervalos con Santana, que Santana sí podíamos pensar que era más liberal, más republicano, federalista Santana, en alguna forma. No, de alguna forma, dependiendo de cómo le convenía. Sí, gracias al centralismo de Santana perdimos Texas. Ahora, yo creo que, para que quede muy claro, todo ese periodo lo que tenemos no es tanto liberalismo o conservadurismo, es una república, está en juego la consolidación o no de la república. Es decir, con estados, si es federal, o con departamentos, si es central. Por eso al final es Texas. una república. Pero a ver, yo creo que un poco para precipitar el desenlace, ¿no? Este hombre que
que lucha en contra de la anexión de Texas a los Estados Unidos. Primero contra los españoles, sí, en la independencia. Contra los yanquis. Después en la batalla, bueno, de San Jacinto, ¿no? Bueno, antes en el Álamo. Sí. Se niega la anexión de Texas, se niega la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es un hombre que busca la soberanía. ¿Cómo te puedes explicar que este personaje, después de 1850, dijera, esto se acabó, un poco lo que tú dices? Hay que buscar un emperador. Hay que buscar un emperador güero, Sí. Europeo, De ojos azules, sí, bonito. que venga a gobernar este país, porque los mexicanos somos incapaces de gobernar este país. Yo creo que esa fue la conclusión, porque si no, de todas maneras no te lo explicas. O sea, para él el modelo republicano había fracasado tanto como para haber perdido 2.400.000 kilómetros cuadrados, porque la República no supo solucionar sus conflictos internos. Bueno, y también Yo creo que esa es la interpretación, porque de otro modo no te explicas por qué procedió así. Porque una vez que cae Santana en 1854-55, él se va a Europa, exiliado, y ahí empieza a conspirar junto con Gutiérrez Estrada y con Miguel Miramón. Con Miramón, Hidalgo y con Dauriza. Hidalgo también. No, Miramón no está. Miramón tiene en ese entonces, en el 55, Muy joven. 20 y tantos años. Está aquí en México Miramón. Es con Hidalgo y Esdaurrizar, con Gutiérrez de Estrada y él mismo. Y los tres van A pedirle a Maximiliano de Habsburgo que sea el próximo emperador de México. Un hombre con esos antecedentes de defensa de la soberanía nacional, de repente se presenta en Austria para pedirle a Maximiliano que sea el próximo emperador de los mexicanos. Y entonces Juárez lo declara inmediatamente traidor a la patria. Claro, porque acuérdense, cuando empieza la intervención francesa en 1862, Sí. que entran los franceses por Veracruz, él viene al mando de como 6.000 mexicanos. Sí. Y ahí es donde Juárez lo declara traidor y que donde lo agarre, ahí se van a dar en la torre. O sea, Se lo va a fusilar, sí, lo va a fusilar. No, él, evidentemente, en esa batalla del 5 de mayo, él viene al frente, lo que tú dices, viene al frente de un grupo de mexicanos, bueno, pero del lado de los franceses. Así es, Ella viene del lado del imperio. Del lado del imperio francés. Entonces, claro, por eso cuando finalmente, afortunadamente, Juárez fusila a Maximiliano, él sabe muy bien, Nepomuceno, que jamás volverá a poner un pie en México. No, y además- y por eso se muere en París, ¿no? Había ocupado la plaza de jefe de decanes del emperador. El gran chambelán de la corte. Gran chambelán de la corte. Pero antes que eso, no puede ser. estuvo en la regencia. claro, Sí. él puede considerarse presidente de México como 8 días. Nada Eso fue más, lo que duró. Pero además, con la mala fortuna, y que típico del mexicano, a él le toca ir a recibir a los emperadores el 28 de mayo de 1864. Por supuesto. Y llega tarde, llegó como 8 horas de retraso. Habría que recordar a los conspiradores en casa que cuando finalmente cae Puebla, porque claro, Puebla gana la batalla el 5 de mayo, pero después los franceses regresan La recuperan, y un año sí. después la recuperan. Bueno, entonces ahí, en ese interinato, en esa regencia, es donde Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, lo cual se demuestra quién trajo también evidentemente al emperador, el clero católico. Ahí estaba Labastida y Dávalos, Sí. y también estaba Nepomuceno. Entonces sí fue presidente, pues no de la república, porque ¿cuál república, no? Aun cuando todavía no se adoptaba la forma de gobierno monárquica. Todavía no, pero pues era una... Es una transición. Una transición. Pero Entonces él fue presidente, él trae a Maximiliano, él viene con los franceses, él también habla con Napoleón III para que se logre convencer al emperador de que vinieran las tropas francesas. De que vinieran las tropas a defender A poner a Maximiliano y a aplastar a la República Juarista. Es un criminal este tipo. Es un traidor. no tiene un patriota al Es que por eso yo no sería tan categórico en adjetivar. Ay, qué coraje me da este. Porque exactamente, yo creo que lo que refleja Nepomuceno Almonte es exactamente esa inestabilidad, exactamente, ideológica. tienes que entenderlo en su momento, porque pasa exactamente de la independencia, la defensa de la patria, de la soberanía, va transitando, yo creo que se va desconsolando de una y de otra y de otra, e incluso termina también decepcionado de la propia monarquía, nomás que ya había embarcado a Maximiliano y a los franceses. Ya no había Pero de qué recala, más Ya no, decepcionarse. y entonces O sea, va a salir del país un año antes de... Maximiliano lo envía a algún tipo de embajada a Europa y ahí ya se queda, ya no regresa. Y muere en París. Y muere en París, en el cementerio de Père Lachaise. Pero las preguntas claves, no lo sé.
¿Cómo lo consideramos? ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde lo ponemos en nuestro imaginario colectivo? En el panteón de la patria. Yo en el basurero de la historia. Porque eso es típico. Contestando a tu pregunta, yo creo que hay que observar a estos personajes de nuestra historia como seres humanos que bandeaban, que tenían, no eran negros ni blancos, se manejaban en un espectro del gris que puede oscilar desde algo oscuro hasta algo luminoso. Y es el caso de este personaje, como hay muchos en nuestra historia, de Juan Nepomuceno Almonte, que viene a recalar en un conservadurismo a ultranza, al final de cuentas. Juárez vivió que desde la invasión de Barradas, vivió la guerra de los pasteles, vivió la invasión norteamericana, vivió la invasión francesa del 62, y no dijo, ay no, sí, vámonos por un príncipe güerito a Europa. No, porque ni tampoco Melchor Ocampo, ni tampoco Sarco, ni tampoco Guillermo Prieto. Este es un traidor. Ya son otra generación. No, sí, es la visión anterior. No, salvo Juárez sí, pero Ocampo, Prieto, todos ellos nacieron durante la guerra de independencia al final o después de la guerra de independencia. Entonces la mentalidad, y es lo que pasa con esa generación. La generación que consuma la independencia ya siendo, digamos, adulto, es la que va a llevar al desastre al país los siguientes 30 años. Así es. Que es la generación de los criollos, digamos. Sí. Y la va a sustituir esta generación de los jóvenes como Ocampo, como Prieto, como todos ellos, que habían nacido más o menos por el 18, por el 20, o Porfirio Díaz incluso, o Zaragoza, todos ellos, que nacen en los 30. ¿Por qué te quedas, Alex? A ver, perdón. Yo creo que sí, no hay que satanizar así tan tajantemente, porque creo que entenderíamos más lo que fue ese proceso de México y la decepción que fue causando los modelos políticos con personajes como Almonte. Claro, a mí me parece que hizo terriblemente mal en traer un ejército de ocupación, porque aquí no hubo, y me van a disculpar, no hubo un pueblo que dijera queremos ser monarquía. Aquí fue un grupito que lo decidió, impuso y trajo bayonetas, y eso sí creo que no es perdonable. Si Juárez lo nombró un traidor a la patria, yo creo que me apunto a Juárez. Sí, yo también lo considero un traidor. Y yo puedo recomendar a los conspiradores en casa que lean mi novela La Gran Traición, donde se trata toda esta época dramática de la historia del país. Y sin embargo tenemos que saber todo esto y conocerlo a fondo y saber cuáles son las motivaciones, los impulsos, lo que era alrededor de los seres humanos, que luego se vuelven héroes o villanos. Sí, yo te diría que ante la duda, ante la decepción de que la República había fracasado en la guerra en contra de los Estados Unidos, yo hubiera tomado la postura de Juárez. En lugar de darme por vencido y traer a gobernar a un emperador europeo, yo hubiera luchado más por la República. Pues por supuesto, yo también. Yo a buena hora iba a pedir que viniera. No, sí, pero estás viendo todo pasado. Claro, lo entiendo, yo lo entiendo. No, pero en su momento yo hubiese sido juarista. Yo también. Pero ok. Sí, no, ya lo sabemos. Claro que sí, pero es muy fácil hablar así. ¿Qué traes tatuado en la espalda? Un águila republicana. ¿De dónde? El águila juarista. El águila juarista. Vivan la Juárez. Vivan, porque luego se la robó López Obrador, que no es de López Obrador. No, aguas. Viva la República. Viva.